días, hermanos. Eh, Gracias porque podemos compartir estos momentos de tanta bendición siempre que podemos orar, siempre que podemos abrir la palabra de Dios, siempre somos bendecidos. Y siempre que podemos estar en las reuniones, bueno, ahora con esta metodología, muchas asambleas también después de la pandemia la han adoptado, ¿no? De seguir algunas actividades vía Zoom también, son de bendiciones. ¿Cuánto tenemos que agradecer al Señor? ¿Cuánto tenemos que orar? ¿Cuánto tenemos que depender de Él? Bueno, vamos rápidamente. Entonces quería plantearles un poco un tema acerca de cómo está nuestra relación con Dios, cómo está la vida, cómo estás viviendo la vida cristiana, cómo estamos viviendo la vida cristiana, el día a día. La vida es un transcurso de tiempo en donde ocurren cosas y la vida nuestra precisamente ha sido ganada por el Señor a través de su propia sangre. Y dice la palabra que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos para hacer con nuestra vida lo que queremos, sino que nuestra vida ya ahora le pertenece a Él. Y en la medida en que nosotros tengamos este conocimiento acabado y que podamos realmente experimentar esta vida que el Señor nos da, porque ciertamente dice la palabra de Dios que tenemos vida eterna, ¿no? Y esa vida eterna tenemos que insistir y enseñar que no es una vida que va a venir después, es una vida que ya tenemos. Y esa vida eterna es una vida de relación con Dios, de relación con el Señor, con Dios a través de Jesucristo. Es maravilloso. Cuando nos ponemos a ahondar en estos pensamientos, realmente nos abrumamos cuando empezamos a darnos cuenta de con quién estamos relacionados. Es algo maravilloso, relacionados con el Señor del universo. Y por qué Él ha querido revelarse a nosotros es que realmente podemos tener esta vida. Y bueno, y en esta vida de creyentes, una de las, etapas por las cuales pasamos muchas veces es la lucha que tenemos nosotros. Yo le puse un título, la lucha contra la idolatría, por ponerle un nombre, después vamos a ver un poquitito más en detalle. Eh, Ciertamente, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos apropiando de ídolos. ¿Ah? Y bueno, ¿qué es un ídolo? Bueno, no vamos a ahondar en cuestiones teológicas muy profundas, pero un ídolo es algo que reemplaza a Dios. ¿Eh? Lo reemplaza de diferentes maneras y ocupa el lugar de Dios. Y es un pecado grandísimo. Bueno, si vamos a la historia de Israel, básicamente Israel abrazó los ídolos, ¿no? Dejando a Jehová y abandonándole. Y vemos en su historia, ¿no? Que la causa precisamente de su cautiverio como pueblo fue precisamente entre otras cosas, la idolatría. ¿Mm? La idolatría en el creyente muchas veces se da de forma subrepticia o podemos decir solapada. Es difícil que un creyente evangélico, por nuestra idiosincrasia y cómo hemos sido educados y cómo hemos sido enseñados, nos volvamos o estemos envueltos en algún tipo de adoración a una imagen, ¿no? Realmente esto sería muy burdo para un creyente evangélico, sobre todo de la línea protestante, ¿verdad? Pero muchas veces estamos elevando a la categoría de ídolos pecados y vicios de nuestra vieja naturaleza. Y es en contra precisamente de ellos, para poder desarrollar una vida cristiana sana, que debemos luchar. Debemos presentar lucha diaria, porque la vida es una
constante diaria, ¿verdad? Para poder presentar una lucha contra estas clases de problemas, ¿no? Vamos a explicar, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que seguir un principio a seguir. Cuanto más estemos adorando y conociendo a Dios, más alejados vamos a estar de los ídolos. Cuanto más me conozcan a mí, el Señor dice que más se van a alejar precisamente de los ídolos. Y esto es lo que les reclamaba el Señor a su pueblo Israel, que me tienen que conocer a mí, tienen que conocer cuáles son mis mandamientos, mis ordenanzas. Y esto el pueblo lo descuidó. Vamos a Colosenses, vamos a la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2. Ahí tenemos el principio a seguir para no caer en idolatría y para luchar contra estos pecados, ¿no? Es un versículo tremendo. Colosenses 2 y 3 vamos a leer también. Para que sean consolados sus corazones, dice el apóstol, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tremendo versículo. Cuando nos metemos en lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, ciertamente nos sumergimos en algo muy, muy profundo. El desafío que nosotros tenemos es alcanzar, primero, unidos en amor. Esto es algo importante también. No, el conocimiento y el aprendizaje de Dios no es algo solamente que lo podemos hacer solos, es algo que necesita también de la comunión de los hermanos. Por eso dice unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Todo lo que debemos anhelar, todo lo que debemos conocer o intentar conocer, es precisamente a Dios. El primero de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y si yo no lo empiezo a conocer a ese Dios, difícilmente pueda amarle, difícilmente pueda rendir mi vida a Él, difícilmente pueda obedecerle. Por eso el desafío para poder empezar a luchar contra aquello que me quiere llevar esclavizado al pecado es conocerle a Dios y conocerle profundamente, porque en Él están todas las riquezas del pleno entendimiento, todas las riquezas del pleno entendimiento. No necesitamos de nadie ni de nada, solamente necesitamos de Dios para poder comprender y para poder entender el sentido de la vida, el sentido del deber, el sentido de mi relación con Él, el sentido de mi relación con los demás, el sentido de mi servicio a Dios, el sentido práctico de la vida, de decisiones orientadas por Dios. Ese es el desafío de la vida cristiana. Porque ciertamente en Jesucristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría, dice el versículo 3, y del conocimiento. La sabiduría es conocimiento en acción. Todos los días estamos tomando decisiones, estamos tomando caminos alternativos. ¿Cómo voy a saber cuál es el mejor camino? ¿Cómo voy a saber cuál es la mejor decisión? Si no tengo una vida de comunión con el que todo lo sabe, con el que todo lo conoce, con el que todo lo da.
Porque ese conocimiento es un conocimiento que Dios lo ha compartido con vos y conmigo. Qué bárbaro, qué increíble esto. Dios nos da el conocimiento. Todas las riquezas del pleno entendimiento los dio a conocer a través del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Él, Jesucristo, es la manifestación de la sabiduría de Dios. Jesucristo es la revelación del Padre. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, a ese pleno conocimiento, es cuando nuestra vida se aleja automáticamente de los ídolos, automáticamente de mi vana manera de vivir. Y esto es una lucha diaria. Peligros a considerar y a tener en cuenta con respecto a mi vida. Bueno, nosotros sabemos por la palabra de Dios y también sabemos por nuestra propia experiencia que nosotros tenemos dos tendencias, ¿verdad? Dentro de nuestro, la carne y el espíritu. Y ambos están en constante lucha. Ambos están precisamente intentando marcar la cancha, como quien dice, o intentando definir decisiones y cuestiones para un lado o para el otro. Uno de los peligros que tenemos nosotros son los pecados, que muchas veces los llevamos a la categoría de ídolos, porque no los tratamos y porque los dejamos de lado, porque creemos que podemos dominarlos de alguna manera, y muchas veces esos pecados están adentro nuestro. Primera de Timoteo 5, si me acompañan, habla acerca un poco de estos pecados ocultos. 5:24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Uno de los peligros del creyente es una vida en paralelo y oculta. Lamentablemente, como mencioné recién, nosotros tenemos la carne y muchas veces, eh, en contra de lo que dice la palabra de Dios, tratamos de, bueno, vamos a negociar. Bueno, sabemos que no lo tenemos que hacer, pero muchas veces por ignorancia y muchas veces también por dejarnos estar, pasa el tiempo y pasan los años muchas veces con pecados ocultos. Y esos pecados ocultos nos hacen vivir muchas veces una vida paralela. O sea, soy una manera en algún momento soy cristiano, cuando estoy entre cristianos, y si eh, no estoy entre cristianos, bueno, me manejo de otra manera. Ustedes saben que hay mucho de esto. Yo lo he padecido muchas veces. Y es una lucha que, que, que simplemente tenemos que dar. Porque ciertamente muchas veces somos llevados por cuestiones o por costumbres, y muchas veces nos vemos involucrados en situaciones muy desagradables. Por eso debemos estar atentos a todas las cosas que nos pueden llevar a situaciones muchas veces vergonzosas, eh, y a practicar cosas que aún siendo hijos de Dios nos podemos llegar a avergonzar. Las obras de la carne, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, ahí tenemos un listado de estos peligros, de estos pecados que muchas veces se transforman en ídolos. Y estamos hablando a creyentes, y la palabra de Dios está hablando a creyentes.
Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, en el creyente puede estar practicando quizás sin darse cuenta algunas de estas cosas. Quizás, peor aún, siendo consciente del pecado, no venimos a él y lo ocultamos. Esto es terrible, terrible, porque el diablo lo usa y nos usa precisamente para derrotarnos, para llevarnos cautivos a toda especie de vicio. Y a cualquiera le puede pasar, a cualquiera nos puede pasar. Hace poco un hermano de la iglesia vio un video, creo, por YouTube de un pastor con 20 años de servicio dedicado al Señor a tiempo completo, un hombre ejemplo para los demás, un hombre que aparentaba tener precisamente toda la guía del Señor, un hombre que llevaba almas, que alimentaba almas, y dice que llegó un momento de su vida en que en una reunión, no sé qué tipo de reunión habrá sido, se levantó delante de la iglesia y comenzó a llorar desconsoladamente. Y entre el susurro de su lloro y entre lo que podía decir, decía, hermanos, no puedo más con mi pecado. Y hablando acerca de lo que estaba sucediendo, este hombre manifestó que hacía 10 años que estaba dominado totalmente por la pornografía, un pastor. De manera de que cualquiera de nosotros, si no somos cautos con nuestra vida interior, con lo que tenemos adentro, con lo que practicamos, podemos caer en las más asquerosas prácticas y costumbres, a pesar de que no dudamos de la salvación, ni mucho menos, pero ciertamente el diablo es muy astuto y puede hacernos caer y hacernos revolcarnos en el pecado. Por eso debemos pedir ayuda en estos casos y debemos también orar al Señor para arrepentirnos de esta situación. Efesios 5:5 relaciona precisamente estas obras de la carne con la idolatría. Vamos a ver Gálatas, Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Fíjense, precisamente está mencionando algunas de las obras de la carne, fornicación, inmundicia o avaro, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Debemos recordar que, como dice la palabra, nosotros somos templo de Dios, templo de Dios. Estamos o tenemos la presencia de Dios en nuestro cuerpo, en nosotros. Y no somos templo de los ídolos. 2 Corintios 6:16. Se pregunta acá el apóstol, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Debemos tener esa conciencia constante de la presencia de Dios en nuestra vida. No somos compartimientos estancos. Tengo mi vida por acá espiritual y tengo mi vida por el otro lado. No, somos una persona. Somos uno. Y si somos hijos de Dios, hemos sido ganados por la sangre de Cristo. Un peligro mencionamos entonces una vida en paralelo, una vida oculta que quizás salga en algún momento. Otro peligro, bueno, lo terrenal como también idolatría. Colosenses, volvemos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que metemos acá en nuestra mente, con lo que metemos a través de nuestros ojos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, porque todo de alguna manera nos afecta, o para bien o para mal. Y en la medida en que nosotros seamos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, más cerca vamos a estar de agradarle a nuestro Dios. Y la recomendación es haced morir lo terrenal. No tenemos nada que ver con este mundo, no somos de este mundo, somos una nueva creación en Cristo. Pero lamentablemente tenemos la carne. El Señor la dejó. ¿Podía haberla sacado la carne de Dios? Sí, la podía haber sacado, Él puede hacer lo que quiera, pero la dejó. Y esto es una lucha diaria que tenemos nosotros contra estos pecados que muchas veces se pueden convertir en ídolos, se pueden convertir en idolatrías, y cuesta horrores sacarlo de encima cuando no tenemos un tratamiento categórico contra ellos. La pregunta que surge: ¿cómo puedo identificar si tengo idolatría, si tengo algo, si tengo esos pecados como idolatría? Bueno, dos preguntas. ¿Cuánto tiempo le dedico a algo? ¿Cuánto tiempo le dedico a algo? ¿Sí? Eso es una pauta de si realmente estoy practicando algún pecado que no es acorde a nuestra vida cristiana. ¿Cuánto tiempo estoy sumergido en las redes? ¿Cuánto tiempo estoy sumergido en internet? ¿Cuánto tiempo estoy sumergido en cosas que quizás no sean buenas? ¿Cuánto tiempo estoy sumergido en conversaciones desagradables o que no son de un buen cristiano? ¿Cuánto tiempo le dedico a estas cuestiones? Bueno, ahí tenemos una manera de identificar un pecado, un ídolo. Y otra, ¿cómo reacciono cuando pierdo a ese ídolo? ¿Cómo reacciono cuando pierdo a ese ídolo? Ciertamente, vamos a ser sinceros, el pecado es malo. El pecado es malo por naturaleza, ¿verdad? Nos hace mal. Pero el pecado, ciertamente, muchas veces nos agrada. ¿eh? Nos agrada cuando nosotros alimentamos nuestra carne con pecado, nos agrada. Y por eso esa lucha que el Señor nos quiere desafiar. Conociéndote como sos, aún así el Señor nos ama y nos quiere rescatar de nuestra vana manera de vivir. Por eso tenemos que estar atentos
atentos a aquellas cosas que quizás nos desvían, ¿eh? Y quizás no sean pecados groseros, como comenté de este pastor que estaba enganchado y terriblemente con este pecado terrible que era la pornografía. Pero ciertamente todo pecado entra por una puertita muy pequeña. Y si no la cierro y si no estoy atento a cortarla, esa puerta cada vez se va a abrir más y el caudal de ese pecado cada vez va a ser más grande. Por eso, a estar atentos. Eh, lo importante, para terminar, ya termino. Es necesario, cuando lucho con la idolatría, pedir ayuda a los hermanos y a la congregación. Estás en esta situación, no te hagas el Superman, no te hagas el superhéroe, no lo somos. Hay una situación que no la podemos superar, y bueno, háblalo, comentalo con los hermanos. Quizás esto te haga bien a vos para dejar ese ídolo y puedas realmente volver a la comunión con el Señor. Pero la compañía y el consejo de los hermanos siempre, siempre ayuda. Y con respecto a estos ídolos o a estas prácticas, bueno, el consejo de la palabra de Dios es categórico, es huir. Primera de Juan 4:21, para terminar. Después de hablar de un montón de cosas, el apóstol Juan, fíjense, parece como descolgado el último versículo de Juan. Y fíjense cómo termina: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Los despide. Y 1 Corintios 10:14 también. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. El consejo del Señor. Huí. Salí de ahí. No juegues con eso porque te vas a quemar. Si estás en esta situación, pedí ayuda. Ora al Señor. Restablece esa relación nuevamente con Él. Y nosotros, aquellos que quizás, bueno, por la gracia del Señor, el Señor nos tiene en su obra y en su servicio, en su palabra, hermano, abramos los ojos como el 2 de oro, estemos atentos, porque a cualquiera nos puede pasar. Así que el Señor les bendiga.